Hola, les voy a leer un fragmento, el prefacio, parte del prefacio en realidad de Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso W. Quirós. Conocer la historia de la corrupción en América Latina es crucial. A lo largo del tiempo, la corruptela ha implicado importantes costos económicos e institucionales y ha influido en el diseño de políticas como variable independiente. La corrupción también se vio determinada como variable dependiente por las reglas formales e informales del juego económico y social. Las economías y sociedades latinoamericanas han soportado unas costosas cargas debidas a la corrupción pública y privada. El legado endémico y cíclico de la corrupción en los países latinoamericanos requiere así de un enfoque histórico comparativo. El Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por una corrupción administrativa, política y sistemática, tanto en su pasado lejano como en el más reciente. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, es sorprendente lo poco que sabemos acerca de las causas específicas de la corrupción y sus costos económicos e institucionales en el largo plazo. Este vacío se debe en parte a imperativos nacionalistas e idealistas entre los historiadores y científicos sociales, quienes han minimizado o restado importancia al papel de la corrupción en la historia nacional. Los expertos internacionales también han contribuido a una perspectiva histórica inadecuada, ya sea por ceder ante las sensibilidades nacionales o por haber adoptado perspectivas condescendientes para con la corrupción. Por otro lado, un excesivo pesimismo histórico obvia las importantes batallas que se libraron contra la corrupción en el pasado, limitando así las posibilidades para la contención de la venalidad administrativa, la reversión de la corrupción sistemática y la reestructuración del Estado moderno. Una historia específica y bien informada de la corrupción en el Perú puede contribuir a una interpretación más realista de la historia general peruana. Más aún, el estudio de las sociedades latinoamericanas y de otras en vías de desarrollo puede beneficiarse también de nuevas aproximaciones como esta sobre la historia de los vínculos locales e internacionales de la corrupción, a la vez que aporta una perspectiva internacional comparativa más informada sobre este tema. El presente estudio busca reinterpretar la historia peruana sobre la base de nuevas evidencias, así como de un nuevo énfasis en el impacto de la corrupción, en el impacto que la corrupción tiene en la gobernabilidad pública, las políticas y el desarrollo. La estrategia narrativa de este volumen sigue una relación descriptiva sobre cómo se investigaron los casos de corrupción en su momento y cómo se expusieron al escrutinio público en diversos periodos y contextos políticos, institucionales y económicos. A lo largo de estas páginas, el estudio documenta la lucha de sucesivas personalidades enemigas de la corrupción en su camino cuesta arriba por modernizar las instituciones, comenzando con los esfuerzos y las tribulaciones del reformador ilustrado Antonio de Ulloa en el Perú de mediados del siglo XVIII. Le siguieron otros aspirantes a reformistas del periodo republicano como Domingo Elías, Francisco García Calderón Landa, Manuel González Prada, Jorge Basadre, Héctor Vargas Aya y Mario Vargas Llosa, entre otros. Tras exponer las revelaciones hechas por los reformadores contra la corrupción, el estudio analiza a lo largo del texto y en el apéndice las evidencias acumulativas de diversas otras fuentes para así evaluar los costos cíclicos y de largo plazo de la corrupción. En momentos particulares se reevalúa el papel histórico de autoridades civiles y militares claves, como Manuel Amat y Yuñet, Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Juan Crisóstomo Torrico, José Rufino Echenique, Nicolás de Piérola, Andrés Avelino Cáceres, Augusto B. Leguía, Manuel Prado, Víctor Raúl Aya de la Torre, Manuel Odría, Juan Velasco Alvarado, Alan García Pérez y Alberto Fujimori, sobre la base de evidencias nuevas y revisadas de los mecanismos y redes de corrupción detectados. Cada uno de los 7 capítulos del libro corresponde a una de las principales épocas y ciclos de corrupción de que fueron testigos los principales personajes que denunciaron o destaparon prácticas corruptas. El primer capítulo analiza las raíces coloniales de la corrupción administrativa
sistemática de las patrimoniales cortes virreinales, respaldadas por un séquito de patronazgo que se beneficiaba con monopolios, privilegios y cargos oficiales comprados. Las corruptas prácticas coloniales fortalecieron el abuso y la explotación de la población indígena, el descuido en la administración de las minas, el difundido contrabando y el fracaso de la reforma colonial. Un primer e importante, aunque frustrado, intento de modernización administrativa efectuado en el siglo XVIII. Bien, solamente les he leído parte del prefacio que hace el autor, Alfonso W. Quirós, sobre la historia de la corrupción en el Perú. Van a encontrar aquí en el libro, y acá les estoy mostrando el índice, pues esta revisión histórica que hace Quirós de este mal tan endémico, lamentablemente todavía presente en el país. Verán ahí que su estudio llega hasta el año 2000, al régimen fujimorista. Esta es una invitación a explorar este libro del que se ha hablado mucho, pero que me parece que lamentablemente no se ha leído, porque si no, otra sería la historia. Hasta una próxima lectura y gracias por sus comentarios y por sus me gusta.